¿Qué tal, amigas y amigos? Siéntanse, bienvenidos aquí a la parroquia de los Santos Cosme y Damián, a una plática donde ustedes forman parte de este diálogo, de esta manera de preguntarnos, de respondernos, con un invitado que es un gran amigo mío y ya también de ustedes, Alan Cid, que es psicólogo, terapeuta, también él se ha metido en el área del psicoanálisis y de la grafología, pero no como aquellos que se meten simplemente para adivinar cómo está lo cual personaje y sacar sus cositas, sino a fondo como una ayuda, evidentemente, para conocer la personalidad de una persona, incluso en la parte de la criminalística, que es algo muy importante. Bienvenido, Alan. Padre, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Qué bueno. Y desde ahora les comento que Alan tiene terapias en forma presencial, pero también para aquellas personas que les da un poquito de temor el primer encuentro o que viven lejos de la Ciudad de México, también tiene terapias a distancia vía Zoom para que puedan tener un encuentro, sobre todo una respuesta a problemas que aquejan en la parte de la mente. Porque pensamos que conocemos nuestra mente, pero a veces ni la propia la conocemos, mucho menos vamos a conocer la mente quizás de el esposo, de la pareja, del amigo o de ese niño que a lo mejor todavía no sabe expresar bien lo que le pasa y necesitamos saber nosotros qué es lo que está viviendo, ¿no, Alan? Así es, padre. Freud tenía una frase en la que decía que el inconsciente o la mente, tú no eres dueño de ella, sino que todo el tiempo se nos están escapando emociones, afectos, sentimientos. Me toca escuchar en el consultorio muchas veces a una paciente diciéndome, pero no entiendo por qué esto me hizo enojar, o no entiendo por qué cuando hablo de cierto tema lloro, no entiendo por qué me afecta tal situación. Bueno, porque hay un área de nuestra mente que no podemos controlar, pero sí la podemos conocer a través de la terapia. Y a medida que conozcamos mejor nuestra mente, podemos tomar mejores decisiones, relacionarnos de mejor manera y tener una vida más disfrutable. Algo importante que dice Alan, finalmente nosotros somos como ese jinete que va a dominar a esos caballos, que es la mente, y vamos a hacer que pues circule, que camine por donde ese caballo tiene que ir. Y fíjate, Alan, que cuando a veces alguna gente me pregunta, oiga, padre, ¿por qué soñaré esto o aquello? Yo no les respondo como aquellos charlatanes de que una ola que se lleva a los amigos significa muerte o quién sabe cuánta cosa. Yo lo que les digo es que la mente es tan maravillosa, pero al mismo tiempo tan complicada, que cuando estamos despiertos hay como un bibliotecario, un archivista que va colocando en carpetas perfectamente bien estipuladas, este es mi pasado, estos son mis recuerdos, estos son mis sentimientos, estas son las agresiones que he tenido, estos son los momentos de pánico que he tenido, etc. Y todo está perfectamente en orden. Pero cuando nosotros nos dormimos, ese bibliotecario se duerme, las carpetas se abren, se hace una mezcolanza tremenda y se mezcla el pasado con el presente, se mezclan las ilusiones con la realidad e incluso deseos que son, por ejemplo, totalmente prohibidos, se hacen presentes, como por ejemplo tener una relación con la mamá o con una persona que no sería correcto. Y por eso les digo, para poder decirte lo que significa tu sueño, tendrías que conocerte a ti mismo gracias a un psicólogo, gracias a un terapeuta y saber qué te está diciendo tu inconsciente de esos momentos de sueño, ¿no? Totalmente, padre. Compartirle a las personas que ven este video, derribar esos mitos de que el terapeuta te aconseja, el terapeuta te va a criticar, qué miedo irle a contar esto, para nada, padre. Ir a contar un sueño con un psicólogo y en especial con un psicoanalista, nos enfocamos en entender de qué nos quiere hablar ese sueño. Freud pensaba que los sueños eran cumplimientos de deseo, que la persona en vigilia había deseos que no podía llevar a la realidad, como dice usted, porque son prohibidos, porque son graves, porque no los permite la sociedad, pero que en el sueño se encuentra una oportunidad de expresarlos. Y ya psicoanalistas más contemporáneos nos muestran que también los sueños
son la vía en la que comunicamos nuestros conflictos. Por ejemplo, una adolescente paciente mía sueña que hay un árbol al que le está creciendo ramas infinitas y que esas ramas no paran de crecer, lo que hace alusión al crecimiento de su propio cuerpo, que ella vive su cuerpo como algo gigante que no para de crecer. Es un proceso natural en la adolescencia sentir que el cuerpo crece de manera absoluta, que no saben controlar sus movimientos. Entonces sí, los sueños sentimos como si no los hubiéramos fabricado, pero el inconsciente está ahí para decirnos que por algo se fabricó. Y como dice usted, la explicación no la buscamos como con un manual, depende qué rasgos haya soñado, sino hablando y dialogando con el paciente. Juntos encontramos el significado de qué nos quiere comunicar a través de ese sueño su inconsciente. Fíjense cómo a partir de una persona que conoce cómo trabaja nuestra mente, cómo se tienen que separar determinadas áreas, nos puede ayudar a sentirnos mejor y a tomar buenas decisiones. Y tanto Alan como yo tenemos una especie de juramento que, ¿cuál es? No se revela a nadie lo que un paciente, en mi caso, lo que un pecador viene a contarme en el confesionario. Para Alan, su consultorio es como un confesionario donde lo que platican entre ellos queda entre ellos, porque si no, imagínense el problema que tendría que estarse resolviendo porque ya le dijo a la mamá, ya le dijo al paciente, al otro hermano, etcétera. Aquí todo es, tú se lo contaste a alguien que no se lo va a contar a nadie más y que te va a ayudar a que veas las cosas no solamente con tu experiencia, sino desde otro punto de vista. Y hoy tenemos un tema muy interesante que es el tema del suicidio. Recientemente subí yo un video con el tema del suicidio, especialmente para apoyar, acompañar a las personas que tuvieron lamentablemente en la familia o con un ser querido esta situación que es muy dolorosa, porque si cuando tenemos a una persona que muere por enfermedad o por accidente es doloroso, imagínense cuando alguien decide quitarse la vida. En este video muestro que muchos de ellos no tienen una plena libertad, porque para tener plena libertad, estarás de acuerdo conmigo, Alan, hay que tener cero presiones, hay que tener cero miedos, hay que tener resueltas muchas situaciones, y si hay presiones económicas, presiones de enfermedad, presiones de chantajes, presiones de miedo, pues evidentemente que una persona puede tomar una mala decisión desde nuestro punto de vista, porque la persona que toma esa decisión seguramente que es la mejor decisión desde su punto de vista. Y aquí viene una pregunta, Alan, y te lo digo porque a mí en algún momento de mi vida me pasó. Todas las personas podemos tener un momento en que estamos tentados a quitarnos la vida. En pensamiento sí, pero hay una gran brecha entre tratar de llevarlo a cabo, empezar a planearlo, idear con qué hacerlo, con qué artefactos. Momentos donde uno siente esa presión, esa sensación de no querer vivir, sí, porque ¿qué se necesita para tener esos pensamientos, padre? Problemas. ¿Y quién en esta vida no tiene problemas familiares, de trabajo, con la pareja, económicos, momentos de presión en donde en la realidad no siempre las cosas suceden como queremos? Y puede sentirse como una alternativa a eliminar la presión o la tensión. Pero sí hay una brecha muy marcada, padre, entre las personas que ya han tenido intentos, que ya lo planean. De hecho, lo primerito que preguntamos en terapia cuando un paciente nos habla de que lo ha pensado es preguntarle ¿y cómo lo harías? ¿Alguna vez has pensado cómo lo harías? Si el paciente nos contesta no, la verdad es que no, solo es algo que a veces he querido o he pensado, nos calmamos un poco porque lo pensamos solo como una idea en la mente. Pero es muy distinto, padre, el paciente que nos dice sí. Fíjate que lo he planeado hacer un domingo, que es la hora en la que mi familia no está. Fíjate que en el cajón derecho tengo unas pastillas que ya leí en la etiqueta, que si me tomo tantas, he pensado hacerlo de esta manera. Eso sería una señal de alerta mucho más grande, porque la persona no nada más tiene esa idea, sino que está buscando tratar de llevarlo a cabo. Entonces, lo que marcaría la diferencia, padre, es cuando la persona ya está haciendo intentos o ya tiene una planeación para hacerlo. Ahí hay que prender alerta roja.
Entonces, fíjense, ante un problema, pues muchas personas, especialmente jóvenes quizás, o aún mayores, cuando sienten que de repente no encuentran una salida, viene este pensamiento: mejor me salgo, ya no sigo jugando, mejor me voy. Pero afortunadamente entra aquí una parte de nuestra supervivencia, yo diría, nuestra conciencia, que te dice: no, no, a ver, antes de hacer esto, busca opciones, date cuenta que no es lo mejor, la vida no es tan fea, te cortaron, pero pues habrá otra persona, tienes una deuda importante, a lo mejor aparecerá la forma en que puedas resolverlo, y hasta ahí quedaría como una tentación. Pero como dice Alan, cuando ya la persona empieza a pensar cómo lo haría, yo creo que una de las cosas que tú mencionas es: aquí ya hay que tener cuidado. Si tú ya tienes constantemente esta idea, acude con un consejero, con un psicólogo, un terapeuta que te ayude a ver tu problema a fondo, porque a lo mejor lo estás viendo mucho más grande de lo que es, y a lo mejor hay muchas más salidas de las que tú estás pensando ahora, que sería el suicidio como la única. Pero en esta primera etapa donde la gente piensa cómo quitarse la vida, yo creo que la gente todavía se quiere. ¿En qué sentido? Que no me duela, Claro. que sea rápido, que no sea costoso, Uh-huh. que no le cause horror o molestia a mis familiares, alguna cosa así. Uh-huh. Todavía ahí nos habla esto de una conciencia que no está tan cerrada todavía, ¿no? Totalmente. Lo grave aquí es, padre, cuando el estado emocional que predomina, uno, es de desesperanza. ¿Cómo es la desesperanza? Lo que describía hace un rato usted. No hay remedio ni solución a mi problema. Ya no hay otra manera de observar este problema. No sé si alguna vez ha visto una serie en Netflix que se llama La Viuda de los Jueves, y son unas parejas, y los hombres se reúnen para comentar que están en una crisis financiera, pero viven una vida de apariencia riqueza, y a uno de ellos se le ocurre: ¿y si nos suicidamos para que nuestras esposas cobren los seguros y sigan teniendo esta vida rica? Ese sería un estado de desesperanza, como si ya no hubiera una solución al respecto. También lo que tiene que haber de componente, padre, es la persona no se siente amada por nadie. Algo que hace que uno quiera seguir viviendo es sentirte amado por alguien. Voy a ver a mi familia, voy a ver a mis papás, voy a ver a mi pareja, voy a ver a mis hijos. Sentir que alguien te ama también es algo que te ancla en esta vida, que te hace disfrutarla. Y la tercera, padre, un estado de desmotivación. Algo que nos hace querer vivir es ir hacia adelante. A usted hace ratito comentaba: y tengo cosas que hacer mañana, y ahora voy a ir a tal lugar, y tengo tal proyecto. Tener motivaciones hacia el futuro también es algo que nos motiva, nos alienta. Entonces, cuando vemos estos tres rasgos en una persona, ahí hay un riesgo de que se haga daño. Desesperanza: no veo ninguna solución a mi problema, no me siento amado por nadie, no siento que a alguien le importe si yo me quito la vida. Y un estado muy profundo de desmotivación. También otro rasgo importante a considerar, padre, es culpa. Vemos las personas que se suicidan en un estado de culpa: no sirvo para nada, no valgo para nada, lo que hago no es valioso, lo que hago no es importante, no es trascendente lo que doy. Entonces, si nos vamos dando cuenta, cada una de estas emociones, padre, ya no ancla a la persona en su vida, en su realidad, en lo que le pasa, y va quitando y retirando todas las motivaciones que tiene, hasta que viene un estado de vacío, un estado de soledad, donde no se ve otro camino ni otra salida más que quitarse la vida. Yo me detengo un poquito en esta parte que mencionas, Alan, de que la persona tenga a quién querer, ¿no? Es importante. De hecho, hay un libro de Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, que menciona que para la mujer es sumamente importante sentirse querida. Que si no se siente querida, puede caer en el suicidio. Pero ahí menciona que para el hombre, que es más competitivo, es muy importante sentirse importante en alguna acción, en algún trabajo en particular, ¿no? Es cierto esto, que si la mujer no tiene quien la quiera, puede caer en esto, y que si el hombre no se siente competitivo, pueda caer en esto también. Sí, pero el factor más determinante no va a ser ese, sino el factor determinante va a ser su estructura psíquica. O dicho de otra manera, los mecanismos que tiene su mente para enfrentar el dolor. Entonces, un hombre puede decir: sí, no me siento competitivo, y frustrarse.
deprimirse un poco, sentirse triste, tener conductas compensatorias. Ah, no soy bueno en esto, pues ahora me voy a enfocar en otra cosa donde sea muy bueno. Una mujer puede no sentirse amada y recurrir a mecanismos menos graves, pues me separo, o me pongo triste, o me vuelvo dependiente en la relación. Múltiples mecanismos, pero no recurrir al suicidio. Para que una persona se quiera matar es porque tenemos mecanismos de defensa que consideramos que la mente no tiene la fuerza ni tiene la capacidad de enfrentar el dolor. Eso es importante recalcarlo. Y otra cosa importante, la persona no ve salida. En este tipo de situaciones la persona puede ver salida. Bueno, no soy bueno para esto, pero soy bueno para esto otro. Bueno, no me siento querida por fulanito, pero después me puede querer alguien más. En una persona que se suicida no encuentran otra salida. Se van completamente al extremo de lo negativo y no hay algo positivo. Por eso son pacientes que consideramos en un rango más graves y por eso son de los poquitos casos, padre, en donde le pedimos al paciente, independientemente a su edad, los teléfonos de su familia cercana, y el terapeuta sí tiene contacto con los familiares. ¿Cómo ves a fulanito? ¿Lo has visto más tranquilo? Por favor, llámame cualquier cosa. Se abre la línea a los familiares en cuanto ven muy apagada la persona, hablarle al terapeuta. Y fíjate que lo veo triste. Son los únicos casos en los que sí abrimos línea directa con los familiares, porque lo que necesita una persona que posiblemente tenga riesgo de suicidio es una red de apoyo. No todo debe recaer sobre el terapeuta ni sobre la persona que se quiere quitar la vida, sino una red de apoyo con familiares, con amigos, en donde si el terapeuta tiene posibilidad de comunicarse con otros, lo podemos cobijar más. Ahora, regresando a este punto, porque me surgen estas preguntas. Mencionábamos que si la persona quiere suicidarse pero tiene gente a quien querer, eso le va a ayudar. Pero ¿qué pasa en aquellos casos de las personas que tienen gente que les quiera y curiosamente ellas no quieren a nadie? Me imagino que aquí hay una deformación, un problema de percepción, donde la persona siente que no encaja en un grupo, ¿no? ¿Existe algún mecanismo en la mente, alguna enfermedad que haga que, sí, soy querido, mucha gente me quiere, pero no me importa, yo no quiero a nadie? Sí, serían los rasgos narcisistas, padre. En el narcisismo se caracteriza por una devaluación de lo que los demás pueden ofrecer. Eso es lo interesante del suicidio, que se unen varios rasgos y que también cada persona con ideas suicidas tiene características de personalidad distintas. Esa sería otra de las que usted menciona, padre, que alguien que se quiere suicidar tenga rasgos narcisistas en donde devalúa lo que otros dan, lo que otros hacen por él o por ella, y la persona no alcanza ni a reconocerlos, ni a valorarnos, ni a verlos como importantes como para seguir viviendo. Y tiene que haber otro componente, un grado de maltrato hacia sí mismo. Para que una persona se quiera quitar la vida, sí o sí tiene que maltratar su cuerpo. Entonces ahí debe haber un grado de castigo importante. Inconscientemente la persona siente, esto me lo merezco, yo debí haber perdido la vida, no merezco estar viviendo. Entonces se van componiendo factores, padre. Por eso es tan importante que cuando un paciente pasa por algo así, acuda a terapia. Los terapeutas vamos desmenuzando su historia, lo que le pasó en su vida, las cosas que le ocurrieron y qué pensamientos están predominando para entender por qué está funcionando así. También hacemos una exploración de su infancia, porque hemos encontrado que hay una gran tasa de porcentaje de las personas que se quieren suicidar que crecieron en ambientes precarios emocionalmente, padres ausentes, mamás pocas conectadas emocionalmente, un entorno familiar donde no se habla de las emociones, si estás triste, si estás enojado, no se habla de alternativas emocionales. Por eso la persona que se quiere suicidar no siente que tiene otra alternativa como actuar, porque posiblemente en su infancia y en su historia no tuvo figuras importantes en su vida que le ayudaran, como a un niño que llora porque pierde un juguete. Mira, después obtenemos otro, mira, no te angusties, vemos la solución. También hay que revisar mucho la infancia de estas personas porque tuvieron ambientes muy precarios emocionalmente. Claro, yo diría que nadie se va de una fiesta cuando está padrísima, nadie se va de una comida cuando está muy sabrosa, nadie quiere separarse de una compañía cuando la compañía le hace sentir muy bien. ¿Qué es lo que hace que queramos irnos de la fiesta? No nos gusta, no nos sentimos bien. Que nos queramos salir de una comida, igual. Que nos queramos salir de la vida,
no estoy a gusto, no encajo, no me siento aceptado, valgo poquito. Y esto a veces nosotros de alguna manera lo podemos ir preparando o de alguna manera mencionando cuando decimos, esto no es vida. No, yo creo que cuando la gente dice, esto no es vida, de alguna manera está diciendo, cuidado, programa tu cerebro porque llegará un momento en que digas, como esto no es vida, mejor me voy, ¿no? Totalmente, padre. Por eso hay algo que se llama rasgos presuicidas. ¿Qué quiere decir esto? Son cosas que una persona comienza a hacer y que si yo estoy cerca de esa persona, los tengo que ver como rasgos de alerta. Algunas personas no avisan, no dejan rastro y de un momento a otro se quitan la vida. Ahí estaríamos pensando en las personalidades más impulsivas. Nunca lo planearon, nunca lo pensaron y les pasa un acontecimiento atroz y se terminan quitando la vida. Hay índices muy altos que están relacionados a rupturas de pareja. Personalidades dependientes, en donde yo siento si esa otra persona no está conmigo, yo me quito la vida. Pero hay otras personas que sí comienzan a tener comportamientos presuicidas y que si los familiares o amigos conocen estos rasgos, van a ser de mucha utilidad para poder ayudar a esa persona. Lo primerito, padre, es ver un cambio radical en la conducta de esa persona. Si es un amigo, si es un hijo, si es un padre que estaba siempre de buenas, contento, y de un momento a otro lo veo en un estado de tristeza, ese sería un rasgo alarmante. 2, que la persona empiece a hablar de cosas como la vida no tiene sentido y como para qué seguir viviendo, si de todas maneras nos vamos a morir. Ese tipo de ideas también nos llaman mucho la atención. Otra, que cosas que le gustaban hacer ya no. Si era una persona que le encantaba jugar tenis, squash, salir a correr, de repente te dice, ya llevo meses sin salir a correr, ya no me importa, no me llama la atención. Aislamiento, la persona quiere estar en su cuarto, ya no quiere convivir con las demás personas, ya no quiere platicar, hacer lo que hacía antes. Hay un retraimiento en esa persona donde ahora está aislada, no hay manera de acercarnos a él o a ella porque siempre quiere estar recluida. Entonces, eso y otros rasgos más los vamos a dejar aquí en el video para que los familiares estén muy atentos de que cuando están presentes hay un riesgo de que la persona esté quizá cerca a intentarse quitar la vida. Bueno, pues aquí hay algunas pistas que nos pueden ayudar a detectar si alguna persona pudiera estar en este caso. Siempre que veamos que alguien está en esta situación, hay que acudir primero a un diálogo, acercarse a la persona y recomendar si es necesario, o más bien es necesario, a un terapeuta para que se acerque a la persona. Sobre todo cuando la persona no quiere comentar sus causas a la familia o a la pareja o a nadie, y al terapeuta le podría ayudar para de alguna manera verse como en un espejo y la persona pudiera saber qué es lo que le está pasando. Realmente, ¿a qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? Yo creo que es importante esto, ¿no? Porque a veces se le tiene miedo a cosas que como que no tienen tanta importancia. Sí, exploraríamos los miedos, también exploraríamos los problemas que la persona siente que tiene, por qué cree que esa es la única solución o la única medida que puede tener, y la terapia consta de hablarle de los mecanismos de defensa que activa. Los mecanismos de defensa, padre, son como si nos pusiéramos unos lentes que nos nublan la realidad de las cosas. Una persona que se intenta suicidar ocupa mecanismos de defensa que influyen en su percepción de la realidad. Vamos a poner uno de ejemplo, la escisión. La escisión es un mecanismo donde o todo lo veo bueno o todo lo veo malo. La persona que quiere quitarse la vida, todo lo ve malo. Entonces hay que irle mostrando ese tipo de mecanismos. También hay un estado de negación. Lo mío se soluciona quitándome la vida, punto. Hacen a un lado la emoción, niegan que tienen un problema que atender. Ellos creen que la solución ya la tomaron y por eso hay muchos casos de personas antes de suicidarse que se les veía aparentemente bien, como que en un estado más o menos estable. En realidad es porque ese mecanismo hizo
que aislaran la emoción o el problema, pusieran una posible solución, que ahí entra también el mecanismo de racionamiento. Yo muy racional ya decidí qué voy a hacer. Entonces la terapia trataría de irles mostrando cómo activan una serie de mecanismos de defensa que alteran la percepción de las cosas, y poquito a poquito, si la persona los va identificando, los va reconociendo y los va queriendo trabajar, va a regresar el brillo, la motivación, el entusiasmo por vivir. Pero mientras esté nublado por estos mecanismos, le haga caso a esos mecanismos como una verdad absoluta, el camino será inevitable. Fíjate que pues a mí me llegan muchos casos, lamentablemente, de personas que se quitaron la vida, y los familiares me comentan: padre, es que era una persona triunfadora, tenía un trabajo, le iba muy bien, muchos proyectos, le gustaba lo que hacía, una casa espléndida, una familia buena, nunca lo vimos hablar mal, ni cansado, ni molesto, ni nada, y se quitó la vida, no supimos nunca por qué. Ciertamente es muy difícil preguntarle a una persona que murió por qué lo hizo. Vendrán muchas hipótesis, pero en este caso yo lo que le digo a la familia: mira, si él no se los dijo, si no hubo síntomas ni nada, pues no hay que estarse preguntando, ya es absurdo. Por otra parte, viene una pregunta con respecto a lo que estás mencionando. En una ocasión, una persona vino a platicar conmigo, él se quiso quitar la vida, y ¿sabes cuál fue su causa? Más me dijo: para que se le quitara a mi familia. ¿Cómo para que se le quitara? Así yo dije: para que se les quite. ¿Para que se les quite qué? O sea, como que se estaba quitando la vida para castigar a la familia. Yo dije: a ver, ¿eso es un mecanismo que ocurre en una persona? Totalmente, padre. Lo conocemos como un estado de venganza, ¿no? Hay un coraje, hay un odio hacia los demás por las razones que cada persona tenga, y ahí es donde viene el conflicto psíquico. En lugar de tratar de entender mi emoción, a ver, ¿por qué me enojé? ¿Por qué esto me molestó? ¿Qué traigo en contra de mi familia? ¿Por qué les quiero ejercer ese daño? La mente de la persona que se quiere suicidar no tiene esos recursos emocionales. La buena noticia es que en la terapia los va a ir adquiriendo, pero al no tener esos recursos, busca acciones muy fuertes para atacar a los demás. Ese sería un estado de venganza. La mente quedó dominada por el odio, la mente quedó dominada por el enojo, y como única alternativa encontré hacerme daño, como una manera de dañar a los demás. Entonces sí, también esa es otra de las causas, provocar un impacto, provocar un afecto en los demás. Muchas veces escuchamos en personas que nada más lo han pensado, pero no lo llevan a la realidad, que dicen, ¿no? Como qué preocupación le voy a dar a mi mamá, no, mejor no. Ahí está la conciencia del otro, no nada más la propia de que no me quiero dañar, sino de que a mis seres amados no los quiero hacer pasar por algo que angustia. En este tipo de ejemplo, padre, predomina el odio, la venganza y la incapacidad de entender una emoción mía, y más bien llevar al acto algo que provoque un daño en los demás. Voy a regresar nuevamente a este tema que yo utilizo frecuentemente porque fue utilizado por un filósofo griego muy importante. Una cosa es el jinete y otra cosa es el caballo. Una cosa es el carruaje y el jinete, y otra cosa son los caballos. ¿Tú quién piensas que tendría que tener la decisión en estos elementos? ¿Le dejas la decisión al caballo salvaje o dominas al caballo? El jinete es el que toma las decisiones. Bien, en este caso yo digo, nuestros sentimientos y emociones muchas veces son como esos caballos salvajes. La tristeza, y me lleva a la tristeza. El enojo, y el enojo me lleva. La depresión, y la depresión me lleva. La angustia, y la angustia me lleva. Fíjense, en lugar de que el jinete dijera: a ver, es muy fuerte esta angustia, es muy fuerte este coraje, es muy fuerte esto, sin embargo, tengo que dominar la emoción. No la voy a negar, pero la tengo que dominar, porque de lo contrario, el jinete, el caballo me puede llevar a un precipicio y no es allá donde yo quiero llegar. Y precisamente en este tipo de cosas que estás diciendo, un enojo muy fuerte me puede llevar al suicidio, una tristeza muy fuerte, y últimamente ha aparecido mucho este tema de la ansiedad.
Pero en el caso de la ansiedad, ¿se puede manejar también igual que el enojo, la tristeza, etcétera? ¿O es inmanejable? Cualquier emoción, padre, que la persona sienta que no puede gobernar, que domina su mente, que domina su vida. ¿Alguien se puede suicidar por ansiedad? Sí, y estoy pensando en los casos en Japón, en donde hubieron unos altos índices de suicidio por su ritmo de trabajo, por altas horas de trabajo, por poca atención a lo emocional. Japón actuó rápido y empezó a poner campañas de prevención del suicidio y sus índices han ido bajando. Pero los de Japón, por ejemplo, podríamos teorizar que se suicidaban por ansiedad, altas cantidades de trabajo, ser eficiente, cumplir. Sí, quizá como terapeutas la atención no la pondríamos tanto en la emoción, sí nos importa, claro, pero a lo que más le ponemos atención, padre, es qué recursos emocionales tiene la persona para tratar dichas emociones, porque todos los seres humanos estamos expuestos a todas las emociones, a pérdidas del trabajo, de familiares queridos, a decepciones, a frustraciones, a ansiedad, a presión. Aquí lo relevante sería, padre, con qué recursos emocionales cuenta la mente de esa persona y si son escasos, ayudarle a través de la terapia. Usted decía controlar al jinete y yo también resaltaría aceptar que no puedo solo. Ese va a ser un paso muy importante. Tengo un caballo desbocado que yo quiero tratar de controlar, pero no sé cómo, no sé por qué, no sé qué me está sucediendo. Un paso muy grande es que la persona tenga conciencia de que tiene un problema, ese sería lo primero. Y lo segundo, que no puede solo. Sería el equivalente a ir al médico. Ya no sé por qué me duele diario la cabeza, es insuficiente lo que me tomo, no sé qué me pasa, tengo un problema y hay alguien que me puede ayudar. Lo mismo en el terreno emocional, cuando la persona puede reconocer que tiene un problema y que no puede solo o no puede sola, ahí tenemos el 50% de la curación. Por eso los terapeutas no vamos puerta en puerta, no estamos llamando por teléfono, por eso cuando la mamá o la pareja nos traen al paciente alcohólico, atiéndalo, no podemos hasta que la persona no tenga una conciencia. Este ejemplo que usted puso, es que era tan exitoso, no dijo nada y se suicidó, no iba a haber manera de ayudarlo, no dio rasgos, no levantó la mano, no podemos ayudar a alguien que no nos deja que lo ayudemos. Entonces es importante que si tienes un conflicto, no solamente intento suicida, cualquier emoción que no sepas cómo manejar, levantes la mano, aceptes que no puedes solo y estés abierto a una ayuda terapéutica. Y esto requiere algo que se llama humildad. Es un valor del Evangelio y un valor de la vida. Reconocer cuando uno ya no puede, cuando necesita ayuda. No perdemos nada, al contrario, ganamos porque vamos a recibir una nueva vía, una nueva luz que nos pueda ayudar a resolver un problema. Ahora, quiero tocar también un punto muy importante que yo creo que suscita también suicidios. ¿Cuál? El aspecto social. Fíjense, antiguamente, pues, que alguien se suicidara era una cosa muy rara. Ahora, como hay tantas personas que se están quitando la vida, de repente se convierten como en una especie de modelo. Es decir, no soy el único que lo hace. Muchos lo hacen, lo puedo hacer. Como el caso de que, bueno, antes no había abortos como ahora hay. Ahora hay tantos que todo el mundo lo hace, todo el mundo se droga, todo el mundo mata, yo lo hago. A veces esta parte de todo el mundo, o son muchos, como que ayuda a que la mente diga, pues no es tan malo, no es tan difícil, no es tan complicado. Pero otra cosa importante que quiero hablar de la parte social es que no sé si esto impedía también el suicidio en otra época. Hablar de que quien se suicidaba se condenaba para siempre. Es decir, te suicidas derechito al infierno. No hay salvación. Quitarte la vida significa te fregaste en esta vida y te fregaste en la otra. Pensaste que ibas a encontrar algo mejor y nada, vas a encontrar lo peor. Ahora, con el avance de la psicología, se ha visto que muchas personas que intentaron quitar la vida lo hicieron muy presionadas y por lo tanto Dios no las podía castigar bajo una presión. Pero mi pensamiento es, de acuerdo a tu análisis, ¿tú crees que el miedo a lo que te pudiera pasar en el más allá
también frenaba el que la gente se quitara la vida? Sí, totalmente, totalmente, ¿no? O sea, y como dice usted también, la presión social también influye en esas decisiones. Hay que ver cómo está armada la mente, qué emociones predominan, qué mecanismos tiene y qué ideales hay en su mente, ¿no? Alcanzar un cierto lugar, no lo voy a alcanzar si yo cometo cierto acto, podía ser algo que frenaba. Es un poco como los papás cuando le dicen al niño, donde te portes mal te voy a castigar, y el niño frenaba su conducta. Aquí lo relevante es que la persona pueda, en un proceso terapéutico, entender sus deseos, entender sus emociones, por qué ha pensado en eso, por qué cree que es la única solución, de dónde viene ese deseo, qué cosas vivió en su historia, desde cuándo está apareciendo ese afecto, pero sí es multifactorial. Actualmente con lo que estamos trabajando mucho los terapeutas padres, con las redes sociales, de cómo quedan las personas influenciadas por los likes, por los comentarios, por la opinión de los demás, si tienes fandom, si no lo tienes, si tienes haters, o sea, ¿quién está dominando más allá afuera en la percepción que tienes tú? Y los índices de suicidio ahora se han ido inclinando a lo que las personas perciben de mí. Si en redes sociales no me consideran cool y divertido, me voy a deprimir. Ahora todas estas tendencias, estas orientaciones sexuales, no binario, homosexual, lesbianas, heterosexuales, también, ¿qué reciben de la sociedad? Si reciben una aceptación, se sienten bien. Si reciben un rechazo, puede haber una presión, puede haber una angustia. Entonces, estamos en una era en donde las personas ponen gran parte de su autoestima y de su seguridad en cuántos likes, en cuántas vistas y en qué están opinando las demás personas de ellos. Es decir, valgo si uso ropa de marca, valgo si tengo boobies o nalgas de tal tamaño, si tengo tal color de cabello, valgo si mi grupo me acepta, valgo si tengo tal cantidad de dinero, valgo si estoy en el equipo o en el partido político adecuado, valgo por lo que digan los demás. Aquí evidentemente hay un punto importante que tiene que ver con la parte religiosa, porque la parte espiritual te dice, tú vales independientemente de todo lo demás, vales por ti mismo, no vales por tu pareja, vales por ti mismo independientemente de tu inclinación sexual, de tus gustos, de tu cuerpo, vales independientemente del lugar donde te encuentras. Pero lamentablemente esto que tú mencionabas afecta tanto que en los años pasados gente que no tenía la aceptación sexual porque era lesbiana o gay se quitaba la vida, o gente que no tenía un determinado recurso económico a determinado nivel se quitaba la vida, ¿no? Y en este tiempo, ¿tú a qué crees que se deba que ha aumentado el número de suicidios a nivel infantil? Yo creo, padre, ¿qué está pasando con las familias? Hay que recordar que los niños están siendo sostenidos, es una mente en desarrollo. ¿Qué está pasando con los padres? ¿Qué comunicación tienen? Cuidar mucho ese tipo de educaciones, padre, de antes, basadas en regaños, castigos. Si haces esto te castigo, si haces esto te pongo una palomita. Trabajar más en el comprender las emociones de fondo. Yo puedo tener un paciente niño en donde la madre me dice, es que se mete a mi cuarto y raya con un plumón y ya le pegué y ya lo castigué, y el niño llenarse de culpa y de angustia y no saber qué está sucediendo, y el niño llegar a una terapia y poder ser comprendido, y yo poder decirle, mira, quizá pintaste la habitación de tus padres porque estabas pidiendo atención, porque te sientes celoso de que mamá y papá duermen juntos y tú duermes en tu cuarto y eso te da coraje. Explicarle al niño las emociones tan intensas que vive, pero también transmitirle a los padres y entender cómo funciona la mente del niño que está en un proceso de desarrollo. Y la segunda, ahorita un alto índice de suicidios en adolescentes, porque es la edad en la que se está construyendo la identidad. El adolescente tiene emociones intensas y tiene pocos recursos emocionales para enfrentarlas. Si el adolescente siente un cobijo por los padres, va a recurrir a ellos cuando tenga problemas. Pero si siente que los padres son sus enemigos, no lo comprenden, no lo escuchan, no ven los cambios y las transiciones que tiene, el adolescente se va a aislar o, como decía usted, va a buscar grupos con las mismas tendencias. Hubo una época en la que se puso muy de moda la anorexia y la bulimia.
Y entonces las chavitas armaban grupos en internet para dar tips y consejos de cómo vomitar sin que se den cuenta tus padres, cómo llenarte con poquito, tips como lavarse los dientes obsesivamente para no sentir deseo de comer. Entonces hay que tener mucho cuidado en niños y en adolescentes que el apoyo de mamá y papá estén cercanos o de figuras cercanas en el caso de que uno de los dos no esté o haya muerto. No basarnos como papás en la conducta únicamente, sino entender el trasfondo emocional que está sintiendo un niño o un adolescente. Antes los niños eran de casa, de repente agresiones, violencia, falta de cuidado, hizo que aparecieran los llamados niños de la calle. Se salieron de casa para irse a la calle. Y actualmente se están saliendo de casa y de calle para salirse del mundo. Eso es muy delicado. Nos habla de la falta de amor, la falta de comprensión, la falta de sentirse querido, amado, valioso. Y yo creo que si cualquier persona piensa que lo mejor es quitarse la vida es porque en el fondo nos estamos sintiendo amados, aceptados por la vida, por los demás, pero especialmente por nosotros mismos, Alan. Ahora, hay otro punto que tocaremos en otro video porque es la parte exactamente contraria a esta. Hemos hablado de me quiero quitar la vida. Ya nos ha dicho Alan que hay determinadas características que podemos ver, que hay determinadas emociones o sentimientos que si tú estás viviendo, acude con alguien que te ayude. Si estás viendo que algún familiar lo tiene, invítalo a que también busque ayuda. Pero la otra parte es exactamente al revés. Me meto a esta escuela con un rifle y me pongo a matar gente, compañeros, desconocidos o lo que sea. No sé qué es lo que propicia esto. Yo creo que evidentemente una enfermedad, una desviación, un gran coraje, un gran resentimiento, pero de esto nos estarás hablando en otro momento. Sí. Una última palabra o últimas palabras, lo que no te he preguntado yo, que le quisieras decir a quien está siguiendo este video. En primera, padre, que no tenga miedo de hablar de sus emociones y compartirlas con los demás, que puedes recibir ayuda, que la salud emocional es igual de importante que la salud física. Así como cuando tienes un dolor físico y lo que conviene es que vayas al médico, cuando hay un dolor emocional, se vale que pidas ayuda y levantes la mano. Y a familiares, no tengan miedo de preguntarle a ese ser querido, ¿tú has pensado quitarte la vida? A veces la familia cree que es un tema tabú, que no hay que preguntar eso, pero ellos tienen miedo que eso suceda. No tengas miedo a preguntarle abiertamente a tu familiar o a tu ser querido, te he notado diferente, quiero saber si has pensado esto. Y si la persona que te dice que sí, ayúdala. La terapia no nada más sería para la persona que se quiere quitar la vida, sino también para todo su entorno, ya que las personas de alrededor reciben una carga súper fuerte, se sienten responsables, sienten que tienen que estar muy al pendiente, no quieren dejar solo o sola a esa persona porque no se vaya a hacer daño. Entonces pidan ayuda abiertamente y creen una comunidad para ayudar a esa persona a salir adelante. Siempre que haya una luz de esperanza de que la persona no se quiera quitar la vida, podemos ayudarle a través de la familia, de la terapia, nos apoyamos de la parte psiquiátrica y hacemos un conjunto de terapia para ayudarlo. Pero no te sientas responsable si ese familiar no pidió ayuda, definitivamente quiere acabar con su vida, no cree que haya una solución, no está levantando la mano. No te sientas responsable si eso ya sucedió, no quedó en tus manos, solo podemos ayudar a quien nos pide ayuda. Sin embargo, si eres familiar de alguien que se quitó la vida, no basta lo que te ha dicho Alan Cid, no te sientas responsable, pero sí acércate a alguien que te pueda ayudar a quitarte este sentimiento de culpa, de tristeza, ayudarte a despedir de ese ser querido y muchas culpas o dudas que pueden aparecer, porque una cosa es quien se quita la vida, quien intentó quitársela, que busque ayuda, y también los familiares que lamentablemente sufrieron una pérdida en este sentido. ¿En dónde pueden encontrarte para alguna consulta, para un tratamiento? Claro que sí, padre. A través de mi página web www.alancid.com y me pueden mandar un WhatsApp al número 55 28 62 33 18
para información de consultas, individual, de familia, de pareja. Ahí podemos atender varias situaciones. Pues muchas gracias, Alan. Gracias por la invitación, padre. Y que viva la vida. Así es. Hasta la próxima.